Ya tenemos en nuestra mesa de la cocina política al primer invitado de la tarde de hoy. Le vamos a dar la bienvenida. Él es el doctor Pablo Mendivil, es neurocirujano, y lo invitamos acá. Darío Yáñez, Nicolás Juárez Campos y Sandra Muñoz, te damos la bienvenida para hablar de la importancia del cerebro cuando ayer se cumplió el Día Mundial del Cerebro. Muy buenas tardes, Pablo Mendivil, bienvenido. Muy buenas tardes, Sandra, muchas gracias por la deferencia de haberme invitado, ¿no? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un tema importantísimo el cerebro, me parece que el órgano más vital y más importante del cuerpo, el que nos da no solo las funciones físico y motoras, sino también la calidad de ser humano, de persona, ¿no? La memoria, la capacidad de memoria afectiva, de memoria de datos. Bueno, para eso te hemos invitado un poquito para que nos digas por qué se conmemora los días 22 de julio el Día Mundial del Cerebro. ¿Por qué el 22 de julio? Bueno, el 22 de julio es una fecha que se eligió para conmemorar el Día Mundial del Cerebro. Desde el punto de vista, desde el punto de vista, el cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo, ¿no? Y como vos recién decías, hablabas de ciertas funciones más emotivas. ¿Cómo trasladar al público en general estas diferentes funciones? Y yo siempre uso este ejemplo. Si usted se compra una computadora, tiene una estructura física que es el hardware, y tiene una estructura que no es física, pero que asienta en ese hardware, que es el software, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el cerebro, es el órgano más complejo de nuestro cuerpo. La corteza tiene alrededor de 16 millones de neuronas, y todo el cerebro tiene en realidad más de 80 millones de neuronas. En este sentido, Pablo, discúlpeme, en este sentido tenemos la parte del lóbulo frontal. Bueno, para eso lo invitamos a usted. Le doy pie para que usted se explaye en estos temas. Está la amígdala también y el hipocampo, que son los que retienen, hablando de partes y zonas del cerebro, hablan de la memoria. ¿Es así? ¿Es correcto? Es correcto. En realidad, nosotros tenemos muchos tipos de memoria. Hay una memoria visual, hay una memoria afectiva, hay una memoria para estructuras matemáticas, hay una memoria para otras funciones cognitivas, pero la memoria tiene asiento en el lóbulo límbico. Esa zona está muy cercana y muy interiorizada y asienta en última instancia en la zona del hipocampo. Por eso cuando uno dice la pérdida de memoria de la natural de la edad avanzada, se asocia con una gran pérdida de las neuronas en el hipocampo. Por eso también uno dice que los fumadores de cannabis tienen una pérdida de las neuronas del hipocampo que se relaciona con la pérdida de la memoria, ¿no? Si hablábamos de eso. Y desde el punto de vista biológico, el cerebro ejerce el control centralizado de los demás órganos, y obviamente desde la perspectiva filosófica forma la estructura física donde se presenta el correlato material de diferentes actividades de la mente. O sea, el responsable del pensamiento, como decías vos recién, de la memoria, emociones, el habla, el lenguaje, el responsable de los reflejos, control del cuerpo, etcétera. Bien, doctor, ¿y qué hacen las nuevas tecnologías? Usted nombró la computadora como un ejemplo de lo que es la memoria, el disco rígido y etcétera de una computadora. Hoy estamos todos expuestos en general, salvo la gente grande, y hay casos que también usan las nuevas tecnologías. Estamos expuestos permanentemente al uso de las nuevas tecnologías. Prácticamente, yo le diría que de 24 horas, creo que 18 estamos expuestos.
ya sea por el trabajo, por la investigación y fundamentalmente por lo que nos atraviesa hace 16 meses aproximadamente, que es la pandemia, ¿no? Que ha incrementado el uso de estas nuevas tecnologías. ¿Qué nos hace en el cerebro? ¿Nos modifica algo? ¿Nos modifica la forma de ver, de pensar? ¿Qué produce en el cerebro? Yo creo que las nuevas tecnologías de por sí no cambian la manera que tenemos de pensar, ¿no? Es como pensar que la introducción de la rueda y del automotor haya cambiado la estructura física de los seres humanos. No podemos evitar la injerencia de estas nuevas tecnologías en nuestras vidas, y estará quien, a grosso modo tenemos que decir que está sobrevalorada la influencia de las nuevas tecnologías en la función cerebral. O sea, eso de decir nuestros chicos se van a volver tontos por estar todo el día con YouTube, no se van a volver tontos. Evidentemente el chico tiene un menor estímulo cognitivo pasándose 14 horas con YouTube que si pasara 14 horas al día leyendo libros o jugando al ajedrez, ¿no es cierto? Claro. Pero esa es la utilización que cada uno le da una herramienta. Es como pensar que el martillo es culpable de todas las lesiones de la mano que se produzcan en los carpinteros. A ver, el martillo no es el culpable, sino la mano que lo golpea. En el otro extremo vamos a ver chicos que están hiperestimulados a través de programas de educación, aumento de la conectividad para llevar información a niños en el África, en escuelas rurales. O sea, es una herramienta que puede ser utilizada para un lado o para el otro. Y hay grandes estudios que ya han dado cuenta de esto, ¿no? Hasta si uno se pone a hilar fino, hay guías para los padres donde dicen a qué edad debo comprarle un celular a mi hijo, cuántas horas debería usar, cuántas horas no debería usar. Y en el caso mío, por ejemplo, que yo no tengo un gozo especial, no tengo un disfrute en el uso de las redes sociales, ¿sí? No veo TikTok, no veo mucho Instagram, de vez en cuando, si paso una hora a la semana, es mucho. Y no creo que sea un gran estímulo para mis hijos, pónganle, tal vez le pase a alguien más. Pero, ¿qué le ofrezco yo a mis hijos a cambio del TikTok? Para estimular su cerebro. ¿Qué le ofrece a usted? Usted termina de comer y se va a hacer la siesta, termina de hacer la siesta, se va a trabajar. Bueno, lamentablemente es la vida moderna, pero si usted no puede ofrecerles a sus hijos una alternativa, no puede decirles, vas a hacer deporte, toma este libro, fíjate, este vago era un grosso en el siglo XVI, mirá lo que escribió, el Cervantes está para comérselo, fíjate los cuentos de Canterbury, mirá, se escribió en 1300, mirá que actual es, fíjate, conoces la vida de Alejandro Dumas, lo que le pasó, lo vendieron como esclavo a su padre, era el conde negro, fíjate lo que escribió, etcétera, etcétera. Si usted no trata de darles una alternativa a sus hijos, ya sea con el deporte, con la lectura, el ajedrez, alguna actividad lúdica que pueda reemplazar el TikTok, lo tiene el chico con el TikTok, como antes habrá tenido el chico con el valero, como antes habrá tenido el chico corriendo una rueda por la calle o jugando a las bolitas en la calle. Actividades que son probablemente, en mi humilde opinión, tan estimulantes de las funciones cerebrales cognitivas las unas como las otras, ¿sí? Pero en todos los tiempos hubo chicos que tenían otras alternativas para su estimulación. Y me parece a mí que mucho de eso depende de nosotros, de los padres. Perdón si me explayé en el tema. No, es muy interesante, aparte son las preguntas más actuales, ¿no? Todas estas de las que estamos conversando. Le voy a hacer una última pregunta y voy a dejar que mis colegas también participen, no me levantaron la mano, pero le vamos a dar lugar.
Sabemos que las enfermedades cerebrales son una casi de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, a nivel global en general. ¿Cómo hacemos para prevenir estas enfermedades que son el Alzheimer, el Parkinson? Bueno, hay cientos, ¿no?, tipos de demencias, y no hablamos solo en personas mayores, doctora, hay mucha gente joven que también, por ejemplo, ha sido diagnosticada con Alzheimer, por ejemplo. Yo creo que hay muchas enfermedades que no se pueden prevenir, ¿sí? Ajá. Que se pueden diagnosticar a tiempo y que se pueden tratar de manera más o menos efectiva. Pero sí hay enfermedades que son altamente incapacitantes que se pueden prevenir, como por ejemplo los ACV, y para eso hay una serie de recomendaciones que se pueden encontrar en cualquier revista de divulgación, que yo les he dicho mucho estos días: una dieta sana y equilibrada, abandonar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, controlar los factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol y la diabetes. Personas con hipertensas y fumadores tienen 3 veces más riesgo de tener un ACV que los que no. El ejercicio moderado de manera regular, evidentemente cultivar un bienestar emocional y un equilibrio emocional está sobrevalorado, ¿sí?, pero es también importante, como así también promover las relaciones interpersonales positivas y el esparcimiento. Los dos últimos elementos los dije al último porque son los menos importantes, y por ahí la gente se agarra de esto para decir: voy a salir a divertirme con mis amigos y estoy previniendo un ACV. No, señor, usted va a prevenir un ACV dejando de fumar, controlando la hipertensión, controlando sus factores de riesgo. Y lo que no van a encontrar en ninguna revista de divulgación científica, digo yo, en estos días, es la voluntad para promover estos cambios en la vida de cada uno, ¿no? Y ser factores, ser elementos de difusión de esto, y ahí uno se da cuenta, por ejemplo, entre algunos países desarrollados y nosotros, que esto es como un ABC que viene desde la casa, desde los niños pequeños. Los chicos toman agua, no toman gaseosa, se llevan al colegio, no se llevan galletas, se llevan una zanahoria rallada, una zanahoria pelada, una manzana, una banana, se llevan un yogur, la alimentación es de otro tipo, el deporte es regular, se cuida mucho, los controles médicos en los niños son desde los niños hasta los adolescentes, y los adultos son más seguidos, etcétera, ¿no? Claro. Darío, ¿querés hacerle una consulta al doctor Pablo Mendivil? Sí, doctor Mendivil, brevísima mi consulta. Obviamente que nos queda poquísimo tiempo para lo que usted tendría para decirnos. Yo hace poco me enteré, con la muerte de un amigo, que una enfermedad gastrointestinal afecta el cerebro. Por ejemplo, la encefalopatía. ¿Cómo es esto? No sé qué enfermedad gastrointestinal puede afectar el cerebro. Probablemente se esté refiriendo a una encefalopatía por alguna alteración en la absorción de vitamina B12, ¿sí? O algún tipo de carencia en la absorción de vitaminas que puede producir un tipo de encefalopatía. Son patologías relativamente raras, a mi entender, y que... Concretamente por problemas... en este caso es una encefalopatía hepática por una hepatopatía, ¿bien? Bueno, lo que su amigo debe haber tenido es una enfermedad compleja hepatobiliar que promueve la acumulación de sustancias tóxicas, porque estas sustancias se eliminan a través del hígado y se van juntando y van produciendo una lesión del cerebro. O sea, algo así como basura en el cerebro. Basura en el cerebro que no se pudo eliminar porque por algún motivo el hígado no está funcionando, ¿no? Pueden ser muchas las causas. Gracias, doctor.
De nada, Darío, un gusto, un placer. Tengo otra preguntita. Yo tengo A ver, Nicolás, te doy el espacio. Bueno, primero me pareció importante el tema, bueno, ya lo contestó el doctor, sobre el tema de la incidencia en ciertas enfermedades, el Alzheimer, que es preocupante, ¿no? La pregunta es la siguiente. No sé si lo leí en Facundo Mane, que ahora está de moda, o en algún reportaje de alguien. ¿Qué actividades tendría que hacer alguien? Yo, por ejemplo, soy una persona de más de 60 años. Y me parece que la voluntad es fundamental, digamos. Usted lo puso ahí como vital al tema, ¿no? Tener voluntad y cuidarse en la salud y la actividad deportiva. Pero, por ejemplo, ¿qué actividades se pueden hacer? A mí me gusta mucho la lectura, creo que muchísimo. Se ve la biblioteca ahí atrás, muy bonita, le iba a decir. Sí. A mí me gusta mucho leer. Por ejemplo, la pregunta es, la lectura, por ahí leí que uno tendría que, a la edad que yo tengo, empezar a estudiar, por ejemplo, ruso-chino, algunos idiomas que te cuesten, algunas, digamos, como desafiarlo al cerebro para mantener esa cantidad que usted dio de neuronas que tenemos en el cerebro. ¿Con qué actividades se pueden hacer, digamos, aparte de cuidarse físicamente? ¿Usted qué recomendaría? Bueno, buenas tardes, Nicolás. Voy a tratar de evitar la zaraza que se puede encontrar en un montón de personas que hablan sobre el tema. Evidencia científica de primer nivel y grado A o B sobre eso no creo que haya, ¿sí? Lo cual significa que pararse en un ámbito tal que usted tenga Alzheimer, primero no va a evitar el Alzheimer, viene de otro lado. El deterioro cognitivo propio de la edad, que es lo que más tratamos de combatir, que es lo que está en nuestras manos, evidentemente mejora cuando uno lo ejercita más, como cualquier musculatura. Ahora, para yo poder afirmar eso, tendría que tener 100 personas de la misma edad, mismo poder adquisitivo, misma vida, misma función intelectual, poner a 50 a estudiar ruso, a 50 que no estudien ruso, y ver cómo están de acá a 10 años. Algo que no se ha hecho ni probablemente se haga. Entonces es muy difícil establecer una recomendación seria al respecto, ¿sí? Ahora, la percepción que tenemos todos los que estamos trabajando con pacientes a nivel cerebral cotidianamente, nos damos cuenta que la mayor parte de las personas que mantienen avanzada la edad o en todas las edades un estímulo cognitivo, tienen un deterioro cognitivo más lento con el tiempo, ¿sí? Eso es algo que medianamente está comprobado. Ahora, yo no sé, yo tengo un abuelo de 96 años que está lúcido como yo, o tan poco lúcido como yo, si quieren verlo de otra manera, y se mantiene así haciendo crucigramas, ¿sí? Y conozco mujeres que se mantienen así conversando y no leen un libro y no aprenden ningún idioma. Entonces, no sé si se puede establecer un consejo científico serio al respecto. Por otro lado, no me parece que nadie le vaya a hacer daño a alguien tratando de aprender un nuevo idioma a los 60 años. Entonces, lo que no daña... Sí. Lo que abunda no daña, dicen. Lo que abunda no daña. Darío, ¿querías hacer una cortísimo, pero doctor, me va a disculpar, yo lo voy a sacar del ámbito científico y por prácticamente favor. Le voy a pedir que haga ciencia ficción, sí. Porque, ¿sabe por qué? Aprovechando, su especialidad, desde el Homo sapiens, hablemos de hace 100.000 años. 150.000 años. Comienzos, ¿no? Sí. De la actividad cerebral. Sí. Y la cultura. Sí. ¿Usted cómo se puede imaginar la evolución del cerebro dentro de 10.000 años? No me imagino que en 10.000 años cambie mucho. Yo creo que no va a cambiar nada.
si usted se pone a ver el peso en el Homo sapiens, en el último cambio real ha sido entre... Es un tema que me apasiona, le digo, la antropología me apasiona. Creo que el último cambio ha sido hace 150, 200.000 años, ¿no? Y ya no se habla de una evolución en cadena, o sea, uno debajo del otro, sino se piensa que han habido paralelamente diferentes tipos de homos. Se dice de mutaciones se habla, pero sí mutaciones. Sí, pero seguro que no ha habido cambio en los últimos 10 años, seguro que no van a haber en los próximos 10.000 años. Esto va a tomar cientos de miles de años, y no me imagino realmente para qué lado iremos. Sí sé que hay evoluciones en la transmisión extáctica de conocimiento, ¿sí? Lo que más se pudo transmitir de una generación a otro en la evolución de los seres humanos en los últimos 200.000 años no fue genético, sino fue lo que se transmitía alrededor del fuego. Por eso el fuego cambió la cultura humana. La transmisión de experiencias generacionales alrededor del fuego durante la noche ha sido radical, ha sido un cambio fundamental. Entonces, no sé si pasa tanto por el hardware lo que va a cambiar, sino yo creo que va a cambiar mucho el software. Y si usted se pone a ver, en los últimos 20 años ha habido cambios importantísimos. El desarrollo de una voluntad y una voluntad ecológica en la gente joven, algo de lo que nos cagábamos de risa cuando yo tenía 15, 20 años, hoy es una realidad, hoy es un tema serio. La tolerancia de la sexualidad, la tolerancia de grupos minoritarios, que en realidad no tendríamos por qué tolerarlos, ¿no? Cada cual debería ser como es, sin esperar una tolerancia de nadie. Entonces me parece que los grandes cambios no van a venir en la estructura, no van a venir en el hardware, sino en el software. Claro. Bueno, doctor. Clarísimo, sí, muy interesante. Le voy a hacer una última pregunta y también tiene que ver con todo esto que se ha ido difundiendo a través de Manes, ¿no? Las neurociencias y todo esto. Manes dice que el cerebro puede hacer nuevas conexiones, que están las neuronas espejos, que pueden reproducirse, o sea, pueden morir unas cuantas y puede haber unas neuronas espejo que reproduzcan otras. ¿Esto es así o no? O sea, el cerebro puede ser neoplástico. Esto es conocido desde hace muchas décadas. Le diría yo que hay experimentos sobre el habla, el desarrollo del habla desde hace 40 años, y se llama en realidad plasticidad cerebral, ¿sí? Entonces, evidentemente las neuronas no se reproducen para el común de la gente, si bien hay experimentos que dicen con células madre, bla, 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 hoy en día no se reproducen las células, a usted a mí nos pasa algo, no se reproducen las células cerebrales. Cierta rehabilitación puede promover la plasticidad cerebral, o sea que algunas neuronas asuman funciones que antes no las tenían.